lo que es la anatomía topográfica, tanto lo que son las articulaciones, los músculos, las inserciones y funciones de estos músculos, para que puedan entender un poco la biomecánica cuando hablen de alguna patología durante su rotación, si no, no van a poder entender, ¿no? Estos son los grupos musculares que normalmente existen alrededor de las caderas y ustedes saben que los músculos a través de sus tendones van a encargarse de darle movilidad a las articulaciones, ¿no? Y así como van a repasar la anatomía topográfica, también tienen que repasar la anatomía radiográfica. La anatomía radiográfica. Denme un segundito, por favor. ¿Deja que se sale allá? Eso me han entregado. Dice que el otro pone fuera. Al imprimir los dos quedan tres. Ahorita. Ya, disculpe. La anatomía radiográfica. Esta es una radiografía antero-posterior de una cadera al lado derecho. En condiciones relativamente normales, puede ser un paciente de mediana edad. Ahí tienen que ver ustedes el tema de reconocer cuáles son las estructuras óseas. Ahí tenemos el trocánter mayor, el trocánter menor, la zona del cuello del fémur, la zona de la cabeza del fémur, la zona del acetábulo. Ya. Y acá podemos ver el trocánter mayor, el trocánter menor. Esta es la zona del cuello del fémur, donde se asientan muchas de las fracturas en la zona del cuello, en la zona intertrocantérica y muy raramente a nivel de la cabeza del fémur. Una cosa que tienen que tener en cuenta, a diferencia de otras articulaciones, es la gran zona de contacto que el acetábulo genera sobre la cabeza del fémur. Ya esta articulación per se, por su congruencia ósea, es una articulación estable, puesto que el acetábulo cubre una gran área de la cabeza del fémur. Esta es una clasificación simple cuando ustedes empiecen a ver en sus clases prácticas cómo se clasifican las fracturas de cadera. Bueno, una clasificación simple es cuando van a hablar de fracturas intracapsulares. Digamos, este es el acetábulo y acá viene lo que es la cápsula articular. La cápsula es una membrana de tejido reforzado por ligamentos, y por dentro de esta cápsula hay una membrana sinovial, que es la que produce los líquidos en las articulaciones. Desde la articulación más pequeña hasta la articulación más grande hay una cápsula. Entonces, toda esta cápsula, cuando hablan de fracturas intracapsulares que están dentro de este círculo rojo, van a hablar de fracturas de la cabeza del fémur y van a hablar de fracturas del cuello del fémur. ¿Okay? Esa es la clasificación más simple, las intracapsulares. Y dentro de las intracapsulares, como ya mencioné, las del cuello se pueden subdividir a su vez en tres. Unas fracturas que se producen justamente por debajo de la cabeza, se le conoce como fractura subcapital. Las fracturas que se producen en la mitad del cuello se les conoce como transcervical, y otras fracturas que se producen en la base del cuello que se llaman bases cervicales. Todas estas tres divisiones del cuello más las fracturas de la cabeza se le conocen como fracturas intracapsulares. Y la otra clasificación son extracapsulares, por fuera de esta cápsula, donde están en esta área roja las áreas de la fractura del área trocantérica, ¿no? Este es el trocánter mayor y este es el trocánter menor. Y el patrón más común de fracturas que ustedes van a ver es esta fractura que se va desde el trocánter mayor hasta el trocánter menor. Entonces, ese es el patrón de fracturas más frecuente, las intertrocantéricas. Por debajo del trocánter menor, en un área más o menos de 5 centímetros hasta 5 centímetros, se les llama fracturas subtrocantéricas, ¿ok? Hasta 5 centímetros. Ahora, ¿por qué se hace esta clasificación topográfica? Porque las fracturas intracapsulares se comportan de una manera y las extracapsulares se comportan de otra manera. Las intracapsulares tienen el principal problema que tienen
que cuando hay la fractura se va a producir un daño vascular, o sea, la cabeza del húmero, la cabeza del fémur va a perder la irrigación de los vasos sanguíneos porque se van a amputar estos vasos cuando se produzca una fractura a nivel del cuello. Y es por eso que este tipo de fracturas del cuello normalmente, en la gran mayoría de los casos, acaban con un reemplazo articular, con una prótesis. En cambio, las fracturas del área o las fracturas extracapsulares, sobre todo las trocantéricas o las subtrocantéricas, no tienen ese problema de vascularidad. Son fracturas que van a consolidar, van a pegar. Entonces, lo único que el cirujano tiene que hacer es reducirlas y fijarlas en forma adecuada para que el hueso pueda curar en la posición más óptima. ¿Ok? ¿Qué es lo más común? ¿Cuál es el escenario usual o cuál es el relato que normalmente un paciente que ingresa a la emergencia con fractura de cadera ingresa? Es un paciente que normalmente viene en silla de ruedas porque tiene mucho dolor. No es, el familiar dice, mi papá se cayó en la casa, se cayó de la cama, se cayó de la silla. O sea, quiere decir que es un trauma de baja energía. Ojo, las fracturas de cadera normalmente ocurren por una caída dentro del domicilio, o sea, es un trauma de baja energía, pero como son pacientes adultos mayores asociados a osteoporosis, basta que tengan una caída no muy intensa para que haya una fractura de cadera. Y como ya les mencioné, esta es la fractura más común, la fractura intertrocantérica. Vean acá cómo el trazo va del trocánter mayor hasta el trocánter menor. Y obviamente, pues la fractura se desplaza. Entonces, este paciente normalmente ingresa a la emergencia con el relato trauma de baja energía o fue encontrado por los familiares en el suelo, el paciente se cayó dentro de la casa, no se pudo levantar, lo tuvieron que ayudar a levantarlo, no puede pisar, lo traen en camilla. ¿Y cómo ingresa el paciente? Ingresa así en la camilla, en esta posición. ¿Qué diferencia hay entre este lado, que es el lado sano, y este lado, que es el lado lesionado? Si ustedes se dan cuenta, para empezar, hay un acortamiento. Miren el lado derecho, miren hasta dónde llega el talón y miren en el lado sano hasta dónde llega el talón. Entonces, hay un acortamiento de la extremidad. ¿Ok? Hay un acortamiento. Lo otro, en el lado sano, miren cómo el primer dedo del pie apunta hacia adelante, hacia el techo. En cambio, este primer dedo del pie apunta hacia un lado, hacia el lateral, ¿no? Entonces, hay acortamiento, hay rotación externa y normalmente la la rodilla tiene un poco de flexión. A esta posición típica que les había dicho que adoptaban algunos pacientes, se le conoce como posición impúdica y está compuesta por acortamiento de la extremidad, rotación externa de la extremidad, que lo notamos por el pie que está rotado externamente, y flexión de la rodilla. Esto es casi ya un diagnóstico de un paciente con fractura de cadera. O sea, viene un paciente con el relato de la caída, baja energía, no puede levantarse de la cama, no puede levantarse, no puede caminar, y lo ven en una camilla tirado, con acortamiento, rotación externa y flexión de la rodilla, ustedes pueden decir en el 99.9% de los casos que este paciente tiene una fractura de cadera. ¿Cómo lo van a corroborar? Obviamente tomando una radiografía. La radiografía es la única manera la que nos va a confirmar la sospecha clínica, ¿ok? Pero ya la anamnesis, la inspección del examen físico ya nos da un acercamiento al diagnóstico. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había palpación, había maniobras especiales, había que evaluar rangos articulares? Obviamente, en un paciente que viene con una fractura de cadera o un trauma reciente con sospecha de fractura o sospecha de una luxación, yo no voy a tratar de evaluar los rangos de movimiento porque obviamente lo que voy a movilizar es la fractura y al paciente le va a ocasionar mucho dolor. Entonces, digamos que en la inspección y los exámenes radiográficos es lo único que uno hace ante estos casos, ¿ok? Ahora, ¿por qué este paciente adopta esa posición de acortamiento, rotación externa? No es porque el paciente se le hace más cómodo, no es porque el paciente siente que le duele menos, no. Simplemente, ¿por qué es? Porque, ¿se acuerdan que les había mencionado que habían grupos musculares que se insertaban en diferentes zonas del hueso? Bueno, este es el músculo ilíaco, este es el músculo psoas, y ambos músculos en un solo tendón, en un tendón conjunto,
se van a pegar en esta prominencia ósea que se llama el trocánter menor. Y a nivel del trocánter mayor se van a insertar estos músculos, que son los músculos abductores de la cadera. ¿Quiénes son los músculos abductores de la cadera? Sobre todo el glúteo medio, que es este de acá, y el glúteo menor. Entonces, a esos dos músculos, glúteo medio y glúteo menor, se les considera como músculos abductores y rotadores de la cadera. Entonces, cuando se produce una fractura, cada grupo muscular va a jalar cada segmento. Por eso es que el acortamiento de la extremidad lo da la tracción que hace hacia proximal el músculo psoas-ilíaco. La rotación externa que adopta la cadera lo hace porque estos músculos, el glúteo medio y el glúteo menor, rotan la cadera hacia externamente. ¿Y por qué la rodilla se flexiona? Porque los músculos aductores a nivel de la diáfisis del fémur, en la cara medial de la diáfisis del fémur, hacen una tracción. Entonces todos ellos actúan y hacen que el paciente adopte esa posición. Espero que lo hayan entendido porque esto siempre es pregunta de examen. Otro escenario completamente diferente al que ya les mencioné, que era un trauma de baja energía, que era un accidente de casa y era en adultos mayores, que era la fractura de cadera, otro escenario diferente son las luxaciones. Entonces, es otra historia, es otro cuento, una luxación. Normalmente, ¿en quién se da el tema de la luxación? En pacientes que están expuestos a un trauma de alta energía, accidente de tránsito, caídas de altura. Entonces, y normalmente son pacientes más jóvenes. Entonces, en ese tipo de pacientes, lo que se produce no es una fractura, sino una luxación. ¿Cuál es la luxación más frecuente de la cadera? Es la luxación hacia posterior, o sea, que la cabeza del fémur se desplaza hacia posterior en el acetábulo. Entonces, en una luxación posterior hay flexión de la cadera, hay aducción, miren cómo el paciente lleva la pierna hacia adentro, hay rotación interna del lado afectado y también hay acortamiento. Entonces, a esta posición se le llama la posición púdica, a diferencia de la otra que era impúdica. A esta se le llama púdica. Acortamiento, aducción, flexión de la cadera, rotación interna de la extremidad y acortamiento. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que ha tenido un accidente de tránsito, una caída de altura, o hace la típica, el copiloto que está sentado en la parte anterior sufre un choque frontal, entonces es un paciente que está en riesgo de sufrir una luxación posterior de cadera, ¿ok? Y lo reconocen clínicamente por esta posición típica que adoptan y es en el 85% de los casos, o sea, es una luxación posterior de cadera. O sea, las luxaciones anteriores existen, pero son mucho menos frecuentes. En este caso, pues es un caso, como pueden ver claramente, como hay una luxación bilateral. Acá está el acetábulo y la cabeza de ambos fémur están completamente fuera. Eso es una luxación bilateral de caderas. Es bastante raro encontrarlas, pero se presentan. Las luxaciones anteriores son mucho menos frecuentes. ¿Qué otras cosas tenemos que ver? Fuera de los pacientes que han tenido una fractura o una luxación, aquellos pacientes que vienen con dolores crónicos por procesos inflamatorios, por procesos degenerativos en la cadera, como son las tendinitis, como son las bursitis, como son las artrosis, en este tipo de pacientes sí tenemos que, aparte del examen físico de la inspección, tenemos que hacer la palpación. Existen diferentes puntos dolorosos, ¿no? Sobre todo en la zona del trocánter mayor, en esta zona de acá donde se insertan músculos, también existe lo que se llama las bursas. Existen unas bursas que son como unas bolsas que lubrican y que dan irrigación a todos los tendones de esta zona, pero es una zona donde frecuentemente en pacientes de mediana edad o pacientes con antecedentes inflamatorios se inflaman y dan las famosas bursitis y trocanteritis.
Ojo, hay muchos problemas a nivel inguinal, muchas hernias a nivel inguinal que no son diagnosticadas con facilidad y el paciente se queja de dolor y le echa la culpa que le duele la cadera. Y no es la cadera, es un problema inguinal. Irritación del nervio ciático, las ciatalgias. Muchas veces estas ciatalgias también generan un dolor en la parte posterior de la cadera y el paciente asume que el dolor es por un tema en la cadera, pero sin embargo es una irritación del nervio ciático. Asimismo, las articulaciones sacroiliacas, la sacroileitis, que es una inflamación en esta articulación, también puede el paciente confundir o el cirujano o el examinador confundirse y pensar que el dolor viene de la cadera, pero en realidad viene de otra zona. Siempre en las articulaciones, como ya les había mencionado, en casos no traumáticos tenemos que evaluar la movilidad, tanto la movilidad pasiva como la movilidad activa. ¿Qué quiere decir la movilidad pasiva? Es aquel, bueno, siempre se empieza en realidad con la movilidad activa. Uno le dice al paciente, realiza tal maniobra, le puede explicar, mira lo que yo hago, realiza el mismo movimiento que yo hago para evaluar el rango de movimiento, ¿no? Y después, si vemos que el paciente no completa algún rango de movimiento en la movilidad activa, recién le decimos, ok, entonces déjeme a mí a examinarlo usted y quiero evaluar su movilidad pasiva para ver si verdaderamente usted no completa la movilidad activa por dolor o porque hay algún tema de rigidez. Entonces, siempre se tiene que evaluar tanto la movilidad activa como la movilidad pasiva en todas las articulaciones. En el caso de la cadera, estos son los rangos de movimiento. Siempre para evaluar un paciente en rangos articulares se hace con el paciente en decúbito dorsal, acostado en la cama, y la cama o el piso nos sirve como un parámetro, como una base para medir esto. Y si quiero yo medir la flexión, le digo al paciente, ok, doble la rodilla y teniendo la rodilla doblada, trate de llevar su rodilla hacia el pecho y trazo una línea media imaginaria por el centro del muslo y el ángulo que me forman entre la camilla y el muslo me da un ángulo. En este caso, en condiciones fisiológicas, el grado de flexión de la rodilla, de la cadera, son 120 grados. Si quiero evaluar abducción y aducción, en este caso en la cadera derecha, trazo una línea imaginaria en el centro de la cadera, todo el movimiento que el paciente pueda llevar la extremidad de esta línea media hacia adentro se llama aducción y todo lo que esta extremidad pueda ir de esta línea media de la articulación hacia afuera se llama abducción. En condiciones normales, una aducción es 30 grados y una abducción de la cadera es un poco más, puede llegar hasta 45 grados. Ahora, cosa importante, estos son rangos más o menos estandarizados. Sin embargo, hay pacientes que son más flexibles que otros, hay pacientes que son más rígidos que otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros vamos a evaluar una articulación, en este caso la cadera, que es la derecha la que le está doliendo, primero tenemos que evaluar la cadera contralateral, la izquierda, que normalmente un paciente viene con patología en una articulación. Entonces, la cadera, en este caso la cadera sana, nos puede servir como parámetro para valorar cuántos grados de flexión o extensión tiene la otra articulación, cuántos grados ha perdido. Entonces nos sirve como un parámetro. ¿Ok? Maniobras especiales, cuando les voy a explicar dos maniobras, una que se hace en adultos y niños y otra que se hace en neonatos, para evaluar problemas alrededor de la cadera. Una es la maniobra de Trendelenburg y la otra es Ortolani y Barlow. Trendelenburg es una maniobra que me permite valorar cómo está la función o la fuerza de los músculos abductores de la cadera, que les había dicho que los abductores son el glúteo medio y el glúteo menor. Este es el paciente en el escenario A. El examinador está parado en la parte posterior y le dice al paciente que se pare sobre su pie derecho. El otro pie lo levanta. Cuando lo levantan, si se dan cuenta, el lado contralateral se mantiene, la pelvis se mantiene al mismo nivel o incluso puede ascender un poquito. ¿Ok? Esto es lo normal. Esto es lo normal. En cambio, a un paciente que tiene un problema o una patología, yo le digo que se pare sobre uno de los lados, en este lado, en el lado derecho, miren cómo la pelvis se inclina. La pelvis se inclina hacia un lado. Entonces, esto
me indicaría que este paciente, miren cómo levanta la extremidad, cómo la pelvis cae, la pelvis contralateral. Entonces, ¿qué es lo que me da a entender esto? ¿Qué me representa? Este es el paciente A, el paciente que le hago caminar, pararse sobre un solo lado y su pelvis del lado contralateral o se mantiene a nivel o ligeramente se eleva. Entonces, esto me indica que el glúteo medio y el glúteo menor, que son los abductores de la cadera, están en muy buen estado. En cambio, el otro paciente, en el lado B, que lo hice pararse, miren cómo la pelvis se inclinó hacia el lado contrario y miren cómo están las fibras de ese glúteo medio y glúteo menor. Me indica que esas fibras no tienen la tensión para mantener la pelvis. Por eso es que el lado contralateral cae. Entonces, ¿esto en qué escenarios puede pasar? En aquellos pacientes que de repente tienen una patología a nivel de la columna, alguna discopatía que genera alguna pérdida del impulso nervioso a nivel muscular y hace que el músculo se vaya debilitando. Entonces, esta es la maniobra de Trendelenburg. Esto es lo normal y esto es lo patológico. ¿Okay? Para hablar de la otra maniobra, tengo que tocarles el tema de lo que es una enfermedad luxante de cadera, ¿no? Esta enfermedad obviamente es propia de pacientes pediátricos, no es de tipo traumático, es congénito. El paciente nace con este problema en el que no hay un adecuado desarrollo del acetábulo y por lo cual la cabeza del fémur se sale del contacto del acetábulo con mucha facilidad. Este es un problema de que a veces se les puede pasar por alto al pediatra o al ortopedista infantil. Y si no es diagnosticado a tiempo, el neonato y después mientras va creciendo, va a seguir con una cadera luxada y puede generarle una secuela de por vida, ¿no? Entonces, en condiciones normales, debería haber una formación de un acetábulo casi horizontalizado, donde va a servir como un techo para la cabeza del fémur. Ya está normado por el Ministerio de Salud que todos los pediatras, apenas nace un paciente y en sus primeros días de nacido, le hacen esta maniobra de Barlow-Ortolani para descartar si es que el paciente tiene una enfermedad luxante de cadera o no, y según si encuentran algo patológico, lo derivan con el ortopedista infantil. Esto es para explicarle en qué consiste esta maniobra. Tenemos al paciente o al neonato recostado en la cama, el examinador se para frente al neonato, en este caso en la figura 5A vamos a evaluar la cadera izquierda. Digamos que es un paciente que ya nos han dicho que tiene una enfermedad luxante o queremos descartar si tiene una enfermedad luxante de cadera. Entonces, si se dan cuenta ahí, en la figura 5A, las piernas están aducidas, o sea, están pegadas a la línea media, ¿ok? Cuando las piernas están aducidas en un paciente que tiene predisposición o que tiene una enfermedad luxante de cadera, se ve que la cadera está por fuera del acetábulo, o sea, está luxado, ¿no? Está luxado. Pero cuando yo hago la maniobra de abducción, o sea, abro las piernas como si le fuera a adoptar una posición de ranita al paciente, al hacer esta abducción, ¿qué es lo que pasa con la cabeza del fémur? Vuelve a entrar dentro del acetábulo, ¿ok? A esto se le llama la maniobra de Ortolani. Parto de la aducción, la cabeza del fémur está luxado, hago una abducción y reduzco la cabeza. O sea, Ortolani es para reducir la cabeza. Ahora, ya lo reduzco. Después, la maniobra de Barlow, parto de esta posición, es lo contrario a Ortolani, parto de la posición en donde se supone que está en rotación externa y en abducción, perdón, y se supone que la cabeza del fémur está dentro del acetábulo, o sea, está reducido, está dentro de su lugar. Y si yo otra vez lo vuelvo a llevar, la extremidad inferior, lo llevo a una aducción hacia la línea media, lo aduzco, ¿qué es lo que pasa con la cabeza del fémur? Se vuelve a salir del acetábulo. O sea, lo que yo estoy evaluando acá es que mientras yo hago abducción y aducción del muslo, esta cabeza del fémur
se empieza a reducirse dentro del acetábulo y empieza a salirse. Y en esas maniobras de Ortolani y Barlow, que yo las hago una a continuación de otra y puedo hacer varias maniobras continuas, yo siento como hay una crepitación o un chasquido que se siente que algo está entrando y saliéndose, está entrando y después se sale dentro de un lugar. Entonces estoy haciendo reducciones y luxaciones de la cabeza del fémur. Esto, cuando el paciente tiene una enfermedad luxante, la cabeza del fémur sale y entra con facilidad, porque no hay un acetábulo completamente formado, ¿ok? Y yo les mencionaba que si el paciente no es detectado a tiempo, puede acarrear que el paciente, como en este caso, miren cómo está el acetábulo, es un acetábulo horizontal y cómo la cabeza del fémur está en su lugar. Y este paciente que no fue diagnosticado ni tratado a tiempo, miren, no tiene prácticamente acetábulo. Su acetábulo es esto de acá. Está casi verticalizado, no tiene profundidad y como no tiene un adecuado techo, miren, la cabeza del fémur está fuera de su lugar. Entonces, este paciente probablemente ya tenga algunos años, ya no es un neonato, sino ya tenga algunos años y está con una luxación de cadera. Obviamente ya en este escenario, este paciente solamente, la única forma de corregirlo es con cirugía. Pero hay casos aún más dramáticos que el paciente puede llegar hasta una edad adulta y nunca se trata. Miren acá, este es un acetábulo normal y miren cómo está la cabeza del fémur en su lugar. Miren acá, este paciente prácticamente acá se ha formado un nuevo acetábulo y la cabeza del fémur está acá por fuera. Este paciente, su acetábulo debería estar acá. Sin embargo, es un acetábulo que no se ha formado adecuadamente. Entonces, este es un paciente con una displasia de cadera, pero ya en su etapa adulta. Y acá la única alternativa ya es colocarle una prótesis total de cadera a este paciente. Hasta acá, ¿alguna pregunta con respecto a la patología de cadera para poder pasar a ver lo que es rodilla? Sí, doctor. Una consulta. Por ahí había escuchado la... ¿Cómo se llama? Sí. La fractura por estrés de cadera. No, eso es, bueno, las fracturas por estrés son una patología completamente diferente y eso puede pasar en diferentes segmentos del cuerpo. La fractura por estrés es aquel paciente, esto normalmente ocurre en pacientes que están en escuelas militares, pacientes que entran a un régimen que de un momento a otro comienzan a hacer mucha actividad física, o también a nivel de los deportistas que de un momento a otro comienzan a aumentar sus cargas o exigencias. Entonces, ese microtrauma de ese golpe que es por saltar, por correr, puede producir en ciertos segmentos del hueso fracturas trabeculares, son fracturas microscópicas que generan dolor y que también obviamente se pueden diagnosticar por radiografía en algunos casos, pero digamos que el gol estándar son las resonancias y las gamografías óseas, pero no están relacionados a un trauma, sino a microtraumas por el impacto de la actividad o la exigencia física. Y dentro de las fracturas por estrés, lo más frecuentes son fracturas a nivel de los metatarsianos, fracturas a nivel de las mesetas tibiales en la rodilla y también a nivel de la cadera, ¿ok? Pero es otro tipo de patología diferente, que es lo que se llama fracturas por estrés, ¿ok? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, el mensaje es que si ustedes se lleven acá con respecto a la patología de cadera de tipo traumática, las fracturas son traumas, fracturas de cadera normalmente es más frecuente en adultos mayores y cuando son en adultos mayores son traumas de baja energía. Ya saben lo que es la posición impúdica. Y toda fractura de cadera, si está en posición, debería tratarse quirúrgicamente para evitar la postración y todas las comorbilidades que pueden generar problemas en el paciente. Otro escenario completamente diferente son los pacientes con luxaciones de cadera. La cadera, ya les había dicho que había mucha estabilidad ósea y por ligamentos. Entonces, para que se produzca una luxación, tiene que haber un evento traumático de alta energía. Dentro de los eventos traumáticos de alta energía,
Están las caídas de altura y los accidentes de tránsito, ¿no? Y de las luxaciones, lo más frecuente es la luxación posterior, el cual tenía una posición que se llama la posición impúdica. En este tipo de pacientes, yo solamente voy a evaluar inspección y me tengo que apoyar en el examen de imagen, que son las radiografías, y cuando sea necesario también tomografías. Otra patología frecuente en cadera, que ya lo van a ver ustedes, son los pacientes que tienen artrosis, que es un proceso degenerativo de la articulación que tiene varias causas. Las artrosis puede ser primaria por el envejecimiento o puede ser secundaria por alguna infección o alguna secuela, una fractura. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de lo que es el segmento de rodilla. En la rodilla, el examen físico también empieza con la inspección, o sea, la visualización que uno pueda hacerle al paciente. Si vemos acá en este paciente, en el recuadro a la izquierda, pues nos vamos a dar cuenta, y cualquiera, así no sea alumno o sea médico, se da cuenta que esta rodilla está hinchada, como diría cualquier persona. Tengo la rodilla hinchada, tengo la rodilla edematizada, o tengo líquido en la rodilla. Entonces, a la inspección, cuando hay un aumento de volumen importante, uno puede decir, oye, acá hay un derrame articular. Derrame articular, en este caso, es la rodilla, pero puede haber derrame articulares en diferentes segmentos. Solamente que la rodilla, al ser una articulación superficial, es mucho más evidente apreciar los derrames articulares. Entonces, en este caso, tenemos un paciente de la rodilla derecha y tiene un derrame articular. Cuando el volumen de líquido es menor, y yo no sé si hay un derrame articular o no, utilizo esta maniobra que se llama el signo del témpano. Ven como el cirujano, ¿no? O el examinador coloca una mano por la parte superior de la rodilla, la otra mano la coloca por la parte inferior de la rodilla, como que abrazas arriba y abajo. Y cuando hay líquido, él coloca este dedo por encima de la rótula, que es este hueso que está acá. La rótula está acá. Si hay líquido, esa rótula está flotando encima de ese líquido. Entonces, uno al hacer una presión, aprieta el pulso de la rótula, la desplaza esa presión y siente que choca con algo, que son los cóndilos del fémur. Es como cuando ustedes colocan un hielo en un vaso de agua, hacen una presión, el hielo lo hunde, saca la presión y el hielo salta. Es la misma maniobra, le ponen signo del témpano. Ahora, esto es para diagnosticar de que hay líquido. Pero el líquido que está dentro de la articulación, en este caso la rodilla, este derrame articular, esta sobreproducción de líquido, yo no sé si es líquido sinovial, si es pus o si es sangre. Cuando es sangre pura se le llama hematrosis. Cuando es líquido sinovial, el exceso se le llama hidrartrosis. Y cuando es secreción turbulenta, se le llama piartrosis. ¿Ok? Entonces, sea cualquiera de estas tres cosas que esté produciendo una sobreproducción de líquido, esta sobreproducción de líquido que ven acá en este lado de acá, genera presión internamente, aumenta la presión sobre los mecanorreceptores a nivel de la cápsula arterial de la rodilla, que es lo que siente el paciente dolor. Todo paciente que tiene un derrame articular tiene dolor. Obviamente, cada paciente tiene un grado de dolor diferente y se depende día a día que habría. Mientras más líquido tenga, más derrame tenga, la presión va a ser mayor y el dolor va a ser mayor. ¿Okay? Entonces, en qué escenarios, en qué paciente puede producirse ese derrame articular? Varios. Desde un accidente traumático hasta un paciente que viene haciendo actividad física exigente. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero sea lo que produzca este derrame articular, al generar dolor, ¿cómo tratamos a ese paciente que viene a nosotros que tiene dolor? Claro, la llama la atención, deja la rodilla hinchada, pero el paciente que tiene dolor, ¿qué es lo que tengo? Entonces, todo exceso de líquido debe ser evaluado, debe ser tratado. Hay procedimientos que se llaman artrostesis. Puede ser artrostesis del codo, del tobillo, en este caso son una artrostesis de la rodilla. Entonces, es la existencia de que no esté aquí el líquido que te deja la rodilla seca y después mi amigo, mi papá se enfermó. No, todo el proceso de líquido que se evaluado en esta medida, la artrostesis es la primera medida que tiene que tener cualquier paciente que tiene que tratar la cura para aliviar el dolor, para bajar la presión del líquido y a su vez lo que
las características del líquido sinovial. Yo a ver el líquido sinovial, si decir en este caso es un líquido sinovial normal, pues es un líquido sinovial de tipo inflamatorio. ¿Me entiendes? Entonces, o puedo decir, no, que lo que le estoy sacando a este paciente es sangre. Entonces, es muy diferente. Por ejemplo, les pongo el ejemplo. Viene un paciente de 40 años, por esa edad, ya tenía antecedentes esporádicos de dolor en la rodilla, estaba haciendo actividad física, empezó a tener un poco de dolor y empezó a notar que con los días la rodilla se le va hinchando. Estoy usando esa palabra para que entiendan. Se le iba hinchando cada vez un poco más. Ya ha venido a la emergencia porque ya la hinchazón ya le está produciendo dolor y no lo deja caminar. ¿Qué tipo de líquido sinovial creen que encontraríamos en este paciente? ¿Cómo sería este líquido sinovial? ¿Alguien me puede decir? Normalmente sería un líquido sinovial de tipo inflamatorio, como ligeramente turbio, como el que vemos acá. Porque es un paciente que viene con días de evolución. ¿Qué quiere decir? Que la misma membrana sinovial, por un mecanismo de irritación, ha empezado a producir líquido sinovial gradualmente. Por eso es que la hinchazón es lenta, con el paso de días. Puede ser un paciente que tenga algún tipo de artrosis, o puede ser algún paciente que tenga algún tipo de desgarro de menisco degenerativo, que con los días empezó a presentar dolor e hinchazón de la rodilla. Otro escenario completamente diferente es otro paciente, si quiere, la misma edad, de 40 años, no tenía antecedentes de molestia, estaba haciendo deporte, alguien le hace un foul, o el mismo paciente dejó el pie plantado en el pasto, hizo un mecanismo de rotación y flexión brusca en la rodilla, sintió un sonido duro y le empezó a doler la rodilla que ya no pudo continuar con el juego. Lo sacaron de la cancha, lo pusieron a un lado y el paciente vio como en pocos minutos o en una hora su rodilla estaba completamente hinchada. ¿Qué tipo de líquido creen que encontraríamos en ese paciente? Sangre, doctor. ¿Cuál? Sanguinolento. Sangre, hematrosis. ¿Por qué? Porque el líquido sinovial no se va a producir por la membrana sinovial en una hora. En cambio, el líquido con sangre, o la sangre, sí, porque al haber habido un evento traumático y que el paciente ha tenido de repente una lesión del ligamento cruzado anterior, una ruptura del ligamento cruzado anterior, ha ocasionado una ruptura de vasos sanguíneos y esto produjo el sangrado, produjo la hematrosis. Entonces, el líquido sinovial que se presenta, si viene un paciente y le dice, doctor, estuve jugando, pasó hace una hora y mire, en una hora se me hinchó la rodilla, si usted le hace una retrocentesis, probablemente lo que van a sacar ahí es sangre. Porque es el único líquido que se puede producir en el momento y esto se produce por la ruptura de los vasos sanguíneos. Ahora, ¿quién me dice cuáles son las tres causas más frecuentes de hemartrosis? En rodilla. El paciente viene, estuvo jugando, tuvo un trauma, una hora de evolución, la aspira y sale sangre. Y el cirujano en la mente dice, este paciente puede tener esto, esto o esto. ¿Quién sabe cuáles son las tres causas más frecuentes? Una ya la dije, la ruptura del ligamento cruzado anterior. ¿Qué más me dice la otra? ¿Quién me dice cuáles son las otras causas? Doctor, ¿podría ser la hemofilia también otra causa? Bueno, eso sí, pero sería un paciente que tiene un antecedente de este tipo, ¿no? Obviamente cualquier paciente que tenga alguna alteración de alguno de estos factores, tan solamente por un golpe, no por una ruptura, no necesariamente por una ruptura estructural, va a ser un derrame articular, pero sí es algo a tener en cuenta, incluso en traumas de no muy alta energía. Pero hablando como lesión estructural, ¿cuáles son las causas? ¿Qué lesiones se producen dentro de la rodilla que te producen sangrado? Y que el paciente te venga así con una hemartrosis.
Una ruptura del ligamento cruzado anterior, otra son desgarros de los meniscos, pero no cualquier desgarro, ojo, no todos los pacientes, es más, muy poquitos casos de desgarro de menisco hacen hemartrosis, pero ¿cuáles son? Aquellos desgarros, para empezar, grandes, amplios, y que se producen en la zona roja, que es la zona donde los meniscos tienen vasos sanguíneos. Entonces también es algo a tener en cuenta. Desgarros de menisco en zona roja también puede producir hemartrosis. Y la otra son aquellas fracturas osteocondrales, fracturas en las que hay una lesión, y no tiene que ser una fractura completa, puede ser una fractura incompleta, en donde hay una fractura o una solución de continuidad a nivel del cartílago articular, sea en la rótula, sea en el fémur, sea en la tibia, que produce sangrado, y ese sangrado se va a encapsular o se va a llenar dentro de la bolsa articular. Entonces, yo estoy obligado en todo paciente que tiene un evento traumático y que le saco sangre, diagnosticar cualquiera de estas tres causas. ¿Y con qué examen lo haría? Obviamente el primer examen físico, el primer examen de imágenes que uno siempre toma y que está a la mano es una radiografía. La radiografía simplemente es para ver si es que hay alguna lesión de tipo de alguna fractura, ¿no? O algún estigma de alguna probable fractura, porque no todas las fracturas se pueden ver por radiografía. Hay algunas fracturas ocultas o microscópicas que las vemos por otros exámenes. Pero el examen, para yo ver si el paciente tiene un desgarro de menisco o si tiene una lesión del ligamento cruzado anterior o otro ligamento o alguna lesión del cartílago, es una resonancia. ¿Ok? Entonces yo ya desde el examen, desde la exploración, ya voy sabiendo que a este paciente le tengo que solicitar una resonancia. ¿Ok? En la inspección, ¿qué tenemos que ver? Siempre vean en todos sus pacientes, o entre ustedes, sus compañeros, entre su familia, siempre va a haber alguien que tenga algún grado de alteración en el eje de los miembros inferiores. En la figura del lado izquierdo vemos una paciente, mujer de unos 14 años, que está parada sobre un sistema de espejos que se llama un podoscopio, en donde el examinador le dice que se pare derecha, mirando al frente, cerrando las piernas, que apenas las rodillas se toquen. Pero ¿qué ven? Como abajo, a nivel del pie, la base, la amplitud entre la distancia entre el malleolo interno y el malleolo interno es muy amplia. A esto es lo que se le conoce como genu valgo o piernas en X, ¿no? En donde hay un incremento en esta área entre la distancia entre el malleolo interno y externo, entre el malleolo interno de ambos lados. Se dice que cuando ya hay más de 6 centímetros, ya se le considera un genu valgo. Hay diferentes grados, pero la forma ideal de que uno quiera estudiar cuánto de valgo tiene un paciente es con un examen de imágenes. Esto, si se dan cuenta, es una radiografía que va desde la pelvis hasta el tobillo, hasta el pie. Es como una foto panorámica. Eso se le llama teleradiografía o radiografía panorámica de miembros inferiores. Se hace con el paciente parado, no echado, parado, y miren cómo una sola imagen capta todo. Y yo puedo hacer mis mediciones a nivel del fémur, mis mediciones a nivel de la tibia, puedo medir los diferentes ejes y poder definir en grados cuántos grados tiene de valgo, cuántos grados tiene de varo, si el valgo se está producido por alguna deformidad en el fémur, si es por una deformidad en la tibia. Entonces, esto es lo que se utiliza la teleradiografía. En la rodilla también existen rangos articulares. Básicamente, el principal rango de movimiento que tiene la rodilla es la flexoextensión. Pero la rodilla también tiene, ojo, algunos movimientos de rotación limitados. Pero nuestra rodilla no es una bisagra, entonces hay ciertos grados de rotación. Pero los grados que se pueden medir son los de extensión, que es cuando el paciente está recostado totalmente en la camilla y puede la parte posterior de su rodilla tocar con la cama o la camilla. A eso se le dice que la extensión es completa, o sea, extensión 0 grados. Y la flexión de la rodilla depende de cada paciente, y les he dicho que siempre midan el lado contralateral, que puede ser el lado sano, como un parámetro. La flexión, dependiendo de la laxitud de cada paciente, puede ser 110, 120, 140 grados de flexión de rodilla. ¿Ok? Repasen, por favor, el tema de anatomía de la rodilla. En la extremidad inferior también podemos hacer lo que son mediciones de
En este caso, si ven, están midiendo con 1 centímetro, con 1 metro, cuánto mide cada extremidad, tomando como puntos de referencia de repente ahí la cresta ilíaca anterior-inferior y el borde interior del malleolo interno. Pero si queremos hacer una medición de longitud de extremidades, el examen ideal es el que ven a la derecha, el mismo que vimos hace un rato, la teleradiografía, el cual me permite medir milimétricamente si una extremidad está más acortada que la otra, y en este caso también yo puedo medir si es el fémur o la tibia, es el que está condicionando que esa extremidad esté más acortada. También es importante la medición de las circunferencias, tanto a nivel de la región gemelar como a nivel del muslo, porque nos sirve como un parámetro para valorar si un paciente está teniendo hipertrofia muscular o cómo va recuperando este trofismo muscular en su proceso de recuperación. ¿Ok? Maniobras. Si siempre van a escuchar, me rompí el menisco, me rompí el ligamento cruzado anterior. Ojo, el ligamento cruzado anterior no es exclusivo de los deportistas, ni mucho menos exclusivo de la gente que hace fútbol. Gente que se puede caer, tropezar o en diferentes deportes puede tener una ruptura de los ligamentos cruzados. ¿Ok? Vamos a verlo esto más claramente en un video, pero miren, graben esta imagen cómo se examina un paciente con ligamento cruzado para evaluar los ligamentos cruzados con las maniobras de cajón. El paciente está recostado en la camilla, el examinador se puede sentar o poner un tope en el dorso del pie y se pide que el paciente esté en 90 grados de flexión de la rodilla y sobre todo, pedirle al paciente que esté relajado y que no contraiga la musculatura, porque si no puede alterar el resultado del examen. ¿Ok? Esta es otra maniobra que se hace. Le dije que el paciente tiene que estar sí o sí en 90 grados para evaluar los ligamentos cruzados anterior y posterior, pero esta es otra maniobra que nosotros lo podemos hacer con 20 o 30 grados de flexión. ¿Por qué? Porque normalmente si yo tengo un paciente que acaba de tener un evento traumático, el paciente viene con dolor, con limitación, entonces el paciente no me va a colaborar en doblarme la rodilla a 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta maniobra normalmente lo hacemos en un paciente después de unos días, en una etapa subaguda, o cuando el paciente ya no tenga tanto dolor y pueda doblar la rodilla. Pero si yo quiero ir avanzando en mi examen físico y ver si el paciente tiene probable lesión del ligamento cruzado anterior, puedo realizar esta maniobra del Lachman, que solamente necesito que el paciente solamente flexione 20 o 30 grados de flexión. Si se dan cuenta, ahí el examinador con una mano abraza el muslo y lo tiene como un tope, y con la otra mano lo que busca, así como lo muestra acá en la flecha de acá, es tratar de llevar la tibia hacia arriba. O sea, el examinador hace esta tracción hacia el mismo y ve si la tibia se desplaza hacia adelante. Si ve que la tibia se desplaza hacia adelante con respecto al fémur, que lo tiene acá como un tope, entonces puede decir acá hay una inestabilidad anterior sugestivo de una lesión del ligamento cruzado anterior. Estas son las maniobras de bostezo medial y lateral. El ligamento que más se lesiona en la rodilla no es el cruzado anterior. El ligamento que es más frecuentemente que se lesiona es el ligamento colateral medial, que es un ligamento ancho y plano que está por toda la cara interna del muslo, en la cara interna de la rodilla. Va desde el epicóndilo del fémur, del cóndilo femoral medial, hasta la parte más proximal de la tibia. Este ligamento es el que se lesiona con mayor frecuencia y lo podemos evaluar con esta maniobra de bostezo medial. Miren cómo con una mano pone un tope acá en el muslo, en la parte lateral, y con la otra mano, como señala acá la flecha, va a llevarse la pierna hacia afuera, hacia abducción. Si este ligamento interno está roto, la rodilla va a tener una abertura hacia afuera. Esto lo vamos a ver ahorita en un video para que lo entiendan. Pero acá también se pueden dar cuenta que cuando el paciente está anestesiado antes de una cirugía, nosotros podemos repetir la misma maniobra de valgo. Pero si se dan cuenta, miren esta pierna qué tanto se va hacia afuera. Tiene un valgo importantísimo. Entonces yo no voy a pensar que este paciente se rompió el ligamento colateral interno en forma aislada. Este paciente probablemente tenga una lesión multiligamentaria,
para tener tal grado de desplazamiento debe tener roto el cruzado anterior, posterior, más el colateral interno, más la cápsula. Entonces pueden haber lesiones multiligamentarias, no solamente lesiones aisladas de uno u otro ligamento. Este es un video. Perdón. Este es un video donde me van a entender mejor. Ahí miren cómo está el examinador. Hace que el paciente se esté sentado, relajado en decúbito dorsal. Miren la cadera cómo está flexionada a 45 grados y la rodilla a 90 grados. El examinador se sienta en el dorso del pie. Miren con las manos cómo va a abrazar la parte más proximal de la tibia. Y lo que busca es llevarse la tibia hacia adelante. Siempre va a haber un desplazamiento de unos 2-3 milímetros que es normal en los pacientes, ¿ok? No es que la rodilla sea apretada. Y después, si quiere hacer un cajón posterior, desplaza las manos hacia posterior, queriendo empujar la tibia hacia posterior. ¿Ok? Esa es la maniobra de cajón anterior y posterior. Este paciente no tiene ninguna alteración. Ahora, vamos a ver un video un poco más largo, en donde vamos a ver maniobras de cajón anterior, posterior, bostezo medial, bostezo lateral. Primero vamos a ver lo que es normal y después lo que es lo patológico. ¿Ok? Lo normal, vamos a evaluar cajón. Miren, igual el paciente está recostado en la camilla, el examinador como abraza la parte más proximal de la tibia y trata de llevarse la tibia hacia proximal y no hay desplazamiento. Miren lo que sí verdaderamente es patológico, miren cómo se desplaza la tibia hacia adelante, ¿ven? Eso sí es un desplazamiento anterior. Cajón posterior, ¿qué quiere decir? Van a empujar la tibia hacia posterior para ver si el ligamento cruzado posterior está roto. Lo patológico, miren. Miren cómo la tibia se desplaza hacia posterior y los cóndilos femorales se hacen más prominentes. Entonces, esto es un claro cajón posterior positivo. Maniobra del Lachman, que le dije que era con 30 grados de flexión. Miren cómo el examinador con una mano va a sujetar el muslo, va a tratar de mantenerlo firme y con la otra mano, la derecha, va a tratar de llevarse la tibia hacia anterior. Siempre puede haber un pequeño juego, eso es lo normal, pero miren un Lachman patológico. Miren cómo se desplaza la tibia hacia adelante, miren. Entonces, este paciente que se desplaza la tibia hacia adelante tiene un Lachman anterior, un Lachman positivo, sugestivo de la ruptura del ligamento cruzado anterior. Con solamente necesito 20-30 grados de flexión de la rodilla. Pivot shift es una maniobra más especial de nosotros, que lo que nos evalúa es un tema de inestabilidad anterior y rotacional. La maniobra de pivot shift también se utiliza para diagnóstico de inestabilidad anterior y rotacional de la rodilla. O sea, ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿no? La maniobra de bostezo medial interno, bostezo articular normal, miren cómo evalúan. El paciente no coloca, en este caso no coloca la mano, sino está colocando su cadera o su muslo sobre la parte lateral de la rodilla que está examinando. Sirve como un tope, como un poste. Con la mano derecha va a llevar el pie hacia el lateral y miren dónde tiene los dedos. Tiene los dedos en la línea media de la parte interna. Quiere medir qué tanto al llevar la pierna hacia afuera este espacio se abre o no. Eso es lo normal. Siempre va a haber un poquito de laxitud. Miren lo patológico, la misma maniobra, pero miren cómo la pierna sí se abre hacia el lateral, ¿no? Entonces, eso nos indica que hay una lesión del ligamento colateral interno. La misma maniobra, pero realizada al lado contralateral, es para evaluar las estructuras del ligamento lateral externo. En este caso, el examinador pone la mano en la parte interna de la rodilla para que le sirva como un tope
y con la mano trata de llevar la pierna hacia adentro, como si estuviera haciendo una aducción de la rodilla, ¿no? Siempre va a haber un pequeño juego, miren, eso es lo normal, siempre va a haber un poco de laxitud, pero miren lo patológico. Miren tal grado de desplazamiento. Entonces, yo puedo decir ahí, prueba de bostezo lateral positivo, paciente con lesión del complejo ligamentario externo. Los meniscos son estructuras sumamente importantes en la rodilla. Tenemos dos meniscos, un menisco interno, un menisco externo. Tienen múltiples funciones en la rodilla. Ayudan en la estabilidad, ayudan en la propiocepción, ayudan en absorber el impacto, la carga, ayudan a distribuir la carga desde los cóndilos femorales, que son convexos, hacia los platillos tibiales, que son relativamente planos o cóncavos. Entonces, los meniscos son estructuras muy importantes y tienen muchas funciones en la articulación de la rodilla. Y dependiendo del grado de severidad de la lesión del menisco, una lesión de menisco compleja puede ser más destructiva para la rodilla que una lesión aislada del ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Existen diferentes formas en que se rompe el menisco. Hay dos escenarios de ruptura del menisco. Aquel paciente joven o relativamente joven que sufre súbitamente un evento traumático, una torsión brusca, y en un menisco sano se rompe, en un menisco en condiciones sanas se rompe el menisco. ¿Ok? Y el otro escenario normalmente ya se considera pacientes arriba de los 35, 40 años en adelante, que ya se sabe que los meniscos tienen ciertas zonas de envejecimiento o enfermedad que ante eventos no tan intensos o microtraumas o deportes, y obviamente mientras más adulto es el paciente, se sobreentiende que va a tener un menisco más enfermo. Entonces, aquellos pacientes simplemente por actividades cotidianas también se pueden romper un menisco. O sea, ojo, el menisco no se rompe solamente por fútbol, no se rompe solamente de forma traumática, sino también se rompe de forma degenerativa, pero ya en pacientes de mayor edad. Y se puede romper de diferentes maneras: desgarros simples, desgarros complejos, desgarros verticales, desgarros longitudinales, desgarros en asa de Walde, en doble asa de Walde, en pico del loro, y cada uno de ellos tienen algunas características específicas y diferentes formas de tratarse. El tratamiento va a depender también de la edad del paciente, del tipo de desgarro, de la condición del desgarro y de la zona donde está ubicado el menisco. Van a ver en sus clases que existen tres zonas: las zonas rojas, donde hay vasos sanguíneos; la zona rosada o roja blanca, donde hay pocos vasos, pero también hay irrigación y uno debe, y la zona blanca, donde no hay vasos sanguíneos. La idea es que, dependiendo de la edad del paciente y de muchas características del menisco, y sobre todo de la ubicación del desgarro, mientras más menisco podamos conservar a nuestro paciente, le estamos dando la posibilidad de que tenga mayor protección su rodilla. Yo siempre les pongo el ejemplo a los pacientes que el menisco es como un amortiguador. Si uno tiene un menisco completo, entero, el carro no va a golpear. Pero si ya has tenido una cirugía y te han recortado el menisco, o tienes un desgarro del menisco y tu menisco no está funcionando adecuadamente, entonces es como que estuvieras usando un carro con un amortiguador dañado, vencido, que no cumple la función. Entonces tu rodilla va a empezar a golpear. Y al golpear la rodilla, ¿qué va a pasar? Va a empezar a haber un desgaste del cartílago y van a empezar a venir lo que se llama las artrosis. ¿Ok? Existen diferentes maniobras, 10, 20 maniobras con nombre propio, que uno puede hacer en el examen físico para sospechar si un paciente tiene desgarro o no del menisco. No es que nosotros hagamos todas estas. Normalmente yo hago 2 o a veces 3 maniobras de desgarro meniscal, y si siento que el paciente tiene dolor o tiene molestias, le solicito una resonancia, que es el examen ideal para visualizar un menisco y ver si es que hay un desgarro. La maniobra más utilizada es la maniobra de McMurray. Dentro de las maniobras meniscales, el paciente está recostado en la cama, en la camilla, se le hace que el paciente flexione la rodilla lo más que el paciente pueda tolerar. Y si yo quiero evaluar el menisco interno o externo, va a depender, como ven acá en la flecha, va a depender cómo yo mueva con la otra mano mi pie. Si yo
ojo, si yo hago una rotación interna del pie, voy a evaluar el menisco externo. Si yo hago una rotación externa del pie, voy a evaluar el menisco al lado interno. Esto lo vamos a ver ahorita en un video. Quiere decir que puede haber signo de McMurray positivo para menisco interno y puede haber una maniobra McMurray positiva para menisco externo, dependiendo de qué es lo que yo quiera examinar. ¿Ves? Si yo hago una rotación externa, como estoy viendo acá, voy a evaluar el menisco medial o el menisco interno. Si hago una rotación interna del pie, yo estoy evaluando el menisco lateral o menisco externo. Miren cómo es la maniobra. Es la de arriba en el video. Voy a poner acá el video. El paciente está recostado en la camilla. Miren, perdón. El paciente está recostado en la camilla. Se le pide que esté lo más relajado que él pueda. Uno le explica que va a doblar la rodilla hasta donde el paciente lo permita. ¿Ok? Miren cómo el examinador hace una rotación interna del pie, ¿no? Entonces, si hace una rotación interna del pie, es lo contrario a la rotación. Si hace una rotación interna, va a evaluar el menisco al lado externo. Entonces, miren, está la rodilla flexionada, pie en rotación interna, miren la mano del examinador, está colocándolo sobre la línea articular externa y va a pasar de la flexión a la extensión de la rodilla, pero manteniendo la rotación interna, miren. Acentúa la rotación interna y pasa de la flexión a la extensión. Si el examinador siente un chasquido o una crepitación o el paciente siente dolor en la línea articular externa, estaremos diciendo que el paciente tiene un desgarro del menisco del lado externo o sospecha de un desgarro del menisco del lado externo. Ahora hace lo contrario, ya no va a ser rotación interna, perdón. Ahora, y mire, la maniobra la puede repetir varias veces. Si es que hay sospecha, si es que el paciente, uno puede repetir 4 o 5 veces la maniobra para ver si el paciente tiene dolor. Ahora, miren lo que hace. Vuelve nuevamente a la posición de flexión. Vuelve nuevamente a la flexión de posición. Ahí está evaluando menisco al lado externo, perdón. Bien, vuelve a la posición de flexión y lo que hace ahora es una rotación externa. Miren, está rotando externamente el pie y miren dónde coloca su mano, en la línea interna, porque al hacer rotación externa del pie está evaluando el menisco al lado interno y pasa de la flexión a la extensión. Igual, si el paciente durante esta maniobra siente el médico un chasquido, un resalto o el paciente se queja de dolor, dirá sospecha de desgarro del menisco interno. ¿Ok? Y obviamente ya pedirá después algún examen complementario para con imágenes corroborar si hay o no la lesión. Ojo, yo puedo hacer una maniobra de McMurray y puede ser positivo, o sea, que le duela al paciente y yo diga, sí, hay sospecha. Y puede que la resonancia, cuando me traigan la resonancia, salga negativa, ¿ok? No hay ninguna maniobra, en este caso, ninguna maniobra clínica que nos dé 100% de sensibilidad ni 100% de especificidad para diagnóstico de un desgarro de menisco, que quiere decir que siempre tiene que ir de la mano con un examen de imágenes. Y el examen de imágenes adecuado es la resonancia. La otra maniobra, la maniobra de Apple, es el mismo fundamento de hacer flexión, rotación interna y rotación externa, pero es con el paciente en decúbito ventral. Está boca abajo con la rodilla en 90 grados y lo que hace el examinador en esa posición es generar una compresión desde el pie hacia la rodilla y hace movimientos de rotación interna si es que quiere evaluar el menisco externo y hace maniobras de rotación externa si también quiere evaluar el menisco al lado interno. Y así como hace compresión con la mano, miren cómo también puede hacerlo con la región axilar para apoyar su propio peso, generar un estrés sobre el pie, sobre la rodilla y hace lo mismo. Si hace rotación externa y el paciente tiene dolor, en la línea interna dirá desgarro el menisco al lado interno. Si hace rotación interna y el paciente tiene dolor en la línea articular externa, sospecha de desgarro del menisco al lado externo. ¿Ok? Y bueno, el tratamiento de un desgarro del menisco, como le dije, va a depender de la ubicación, del tipo de desgarro, de las características del menisco, de la edad del paciente. En este caso, tiene un desgarro radial el paciente en una zona donde no hay mucha vascularidad. Entonces, en esa zona donde no hay vasos sanguíneos, miren yo cómo puedo recortar el menisco y si se dan cuenta, corto una estructura y no sangra.
No sangra porque ahí no hay vasos sanguíneos, pero hay zonas donde sí hay vasos sanguíneos y lo que uno hace es coser el menisco, porque mientras yo preserve más volumen de menisco, voy a devolverle la función protectora a ese menisco con la rodilla. Entonces utilizamos esos dispositivos que son como una especie de unas pistolas que disparan unos mini botones con suturas. Son sistemas que nos facilitan la vida. Miren cómo atravieso la aguja en cada extremo del desgarro y este hilo está conectado en cada botón. Quiere decir que yo hago 2 puntos, pero el hilo se mantiene por dentro. Y mientras yo simplemente comienzo a traccionar ese hilo, comienzo a ajustar el nudo que ya viene prefabricado. Mire, ven, comienzo a ajustar el hilo, empujo y es como que ahí se hace un nudo y hace una compresión. Es como si hubiera colocado un punto internamente. Eso me da la estabilidad adecuada para mantener el menisco en esa posición hasta que el menisco vuelve a cicatrizar. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta con respecto a patología de rodilla, por favor? Ya hemos hablado de lesiones ligamentarias, lesiones de menisco. El menisco, el ligamento que más se lesiona es el ligamento colateral medial. El ligamento que más se lesiona y que termina en cirugía es el ligamento cruzado anterior. El ligamento colateral medial, que es el que más se lesiona, en el 90%, 95% de los casos, el tratamiento es solamente con inmovilización, con un yeso o con un inmovilizador especial y terapia. Quiere decir que ese ligamento tiene capacidad de cicatrización. En cambio, el ligamento cruzado anterior es como una cuerda. Una vez que se rompe, las fibras se retraen y no tiene capacidad de cicatrización y obviamente acaban en cirugía. Y los meniscos que tienen una función importantísima para proteger a la rodilla del impacto y de las cargas que se producen sobre las rodillas. ¿Alguna pregunta acá? Todo claro, doctor. Ya. Ya estamos bastante avanzados en la clase. Lo de tobillo y pie es más corto. En tobillo, por favor, repasen las estructuras óseas y ligamentarias porque les pueden preguntar en cualquier cosa. Este es un ejemplo claro de un paciente que ha tenido una luxofractura de tobillo desplazada y que obviamente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para colocarle este sistema de placas y de tornillos. Es la única opción de tratamiento quirúrgico. Les pueden preguntar en su examen, en la parte del pie, quiénes son los huesos que forman parte de la columna lateral, quiénes son los huesos que forman parte de la columna medial, cuáles son las articulaciones que se presentan a nivel del pie. Hay 2 articulaciones, una es la articulación del Linfranc, miren entre qué estructuras se presentan, entre los metatarsianos y entre el cuboides y las cuñas, quiénes forman la articulación de Chopard, que es una articulación que se produce entre el calcáneo y astrágalo con el cuboides y el escafoides. Son 2 articulaciones o así les ponen articulaciones que tienen nombre propio, ¿ok? Los rangos de movimiento que se tienen en el pie, la dorsiflexión o extensión del pie, que como lo ven acá puede llegar hasta 20 grados, partiendo de esta línea media, y la flexión plantar o flexión que tiene hasta 50 grados. O sea, nosotros en nuestro tobillo podemos hacer más flexión plantar que extensión o dorsiflexión, ¿ok? Esto también les pueden preguntar. Ya les dije lo de las articulaciones, lo de los huesos de la columna lateral, medial. Si hablamos de esguince, a veces cuando la gente escucha esguince piensa que solamente es esguince de tobillo, ¿no? Quizás porque la articulación que sufre más lesiones de ligamentos o esguinces quizás es el tobillo, pero uno puede tener esguince hasta de un ligamento del dedo, un esguince de hombro, un esguince de la rodilla o de la cadera. Pero los más comunes son del tobillo quizás, ¿no? Y dentro del tobillo, los ligamentos que más se lesionan son de los ligamentos de la parte lateral del tobillo, de la parte donde está el peroné. Y del peroné salen 3 estructuras ligamentarias que son los 3 ligamentos del complejo lateral del tobillo. El ligamento peroneo, porque va del peroné hasta el astrágalo, peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo astragalino posterior, que sale del borde posterior del peroné,
y desde la punta del peroné sale el ligamento peroneo calcáneo. Estos son los 3 ligamentos del complejo externo del tobillo. Dentro de estos 3 ligamentos, el que más se lesiona en frecuencia es el ligamento peroneo australiano anterior. Pero puede haber un paciente que tenga un esguince o una ruptura de ligamentos en que se rompen 3 ligamentos o se rompen 2 ligamentos, pero dentro de ellos el más frecuente es el peroneo australiano anterior. ¿Cómo se produce un esguince de tobillo? Van a escuchar esos temas de que me torcí el pie. El paciente no sabe, dice me torcí el pie. Pero normalmente la torsión en donde la planta del pie va hacia adentro, a eso se le llama inversión forzada. Entonces nosotros no, como médicos no hablamos, se torció el pie el paciente, tenemos un paciente que se torció el pie. No, tenemos un paciente que sufrió un mecanismo en inversión forzada. En inversión forzada quiere decir que la planta del pie se va hacia adentro y todas las estructuras ligamentarias de la parte lateral, que esto les he mencionado, de la parte lateral, en un mecanismo de inversión, se van a ver sometidas a estrés. Puede romperse 1, 2 o 3 estructuras. Pueden simplemente ser un desgarro parcial o un desgarro total. Entonces, en un mecanismo de inversión forzada, la parte lateral del pie es donde los ligamentos se van a ver comprometidos. Y miren acá, aumento de volumen, equimosis. Entonces, esto me traduce en que este paciente ha tenido una ruptura ligamentaria en la parte lateral, puede haber tenido un desgarro parcial o total de uno o varios ligamentos. Obviamente, en la gran mayoría de pacientes, y esto no es motivo de la clase, hay unos criterios que nos sirven para valorar si debemos pedir o no una radiografía a un paciente que tiene un esguince de tobillo, pero normalmente yo de rutina siempre pido una radiografía para descartar de que no haya ninguna fractura o fractura incompleta a nivel de los huesos en el pie y que solamente sea una lesión ligamentaria y no una lesión ósea. Entonces, para hacer un diagnóstico de esguince, quizás el método de examen de imágenes más rápido que uno tenga en la emergencia es la radiografía. Toma la radiografía, ok, no hay fractura, tiene aumento, tiene equimosis, tuvo una inversión forzada, le evalúo el tobillo, veo cierta laxitud, digo, esto es un esguince, ¿ok? Obviamente, si yo quiero valorar directamente las imágenes y ver si hay una ruptura de ligamentos y qué ligamentos de estos 3 se han roto, pido una resonancia, que es el gold estándar para evaluar los ligamentos en el tobillo. Un esguince en cualquier articulación puede ser grado 1, que quiere decir que simplemente el ligamento se estiró y que macroscópicamente no hay ningún desgarro, quizás solamente microscópicamente podamos encontrar algunas pequeñas lesiones puntiformes. El grado 2, donde hay un desgarro parcial del ligamento, y un grado 3, donde haya una ruptura total. Obviamente, mientras va aumentando el grado, va aumentando el dolor, va aumentando la inflamación, va aumentando la inestabilidad del tobillo, ¿no? Probablemente un grado 1 solamente vamos a tener un poco de inflamación, un poco de dolor y hasta el paciente pueda caminar y apoyar su pie. En un grado 2 quizás el paciente tenga más aumento de volumen, más dolor y quizás le cueste o no pueda pisar. Y cuando yo le evalúe la estabilidad, pueda encontrar cierta laxitud. Y en un grado 3 quizás va a ser un paciente que tenga más aumento de volumen, más dolor, más imposibilidad para realizar el apoyo y sobre todo cuando examine la estabilidad del ligamento, vea que está mucho más inestable comparado con el lado contralateral. Entonces, ese es un esquema como uno puede diagnosticar clínicamente un esguince de grado 1, 2 o 3, pero ya les dije, si quieren tener más precisión o por temas médicos legales, en casos severos, pueden pedir una resonancia en donde van a poder valorar si es un grado 2 o un grado 3, ya no solamente por clínica, sino visualizando las imágenes. Si es un grado 1, normalmente los vendajes funcionales, las tobilleras y un sistema de terapia inmediata puede ser suficiente para tratar un esguince grado 1 en el tema del tobillo o en la mayoría de las articulaciones. Un esguince grado 2 o esguince grado 3 normalmente van asociados a una inmovilización, sea con una bota de yeso, una bota acrílica, y obviamente decirle al paciente que no apoye su pie, que esté en reposo, que use muletas y que tenga el pie elevado. En algunos casos también puedo yo indicar al paciente que use estas botas especiales tipo botas Volcker,
Pero igual, tampoco es que yo le diga ponte la bota y ya puedes hacer tu vida normal, porque el paciente seguro que tiene inflamación y seguro que el paciente tiene que mantener el pie elevado. En los grados 2, normalmente el tratamiento es conservador. En los grados 3 puede llegar a ser quirúrgico. Ojo, también dependiendo si es un ligamento o si son varios ligamentos. Dependiendo si el paciente es activo o si es sedentario, o si es deportista o no deportista. Entonces, no hay una regla específica, no hay un esquema específico, pero un grado 3, y más aún si es un paciente activo y está asociado a más de un ligamento, puede terminar con un tratamiento quirúrgico. Y para ir ya terminando la clase, también tenemos estas patologías, las famosas rupturas de tendones de Aquiles, aquellos pacientes, normalmente en pacientes de mediana edad, alrededor de los 40 años, que hacen actividad física, están haciendo deporte y de un momento a otro sienten que alguien les pateó por atrás o como si le hubieran tirado una piedra o sintió como una corriente o sienten o escuchan que algo se rompió, ¡pah! Y sienten un dolor intenso y ya no pueden seguir jugando. Son las famosas rupturas del tendón de Aquiles. Miren en este dibujo de acá abajo, miren cómo el examinador trata de palpar la cuerda. Uno puede palpar la cuerda de un tendón en condiciones normales. Miren cómo visualmente uno puede ver la cuerda del tendón de Aquiles. Pero cuando un paciente viene con una ruptura, mire, viene con aumento de volumen y ya se pierde esta cuerda. Ya se pierde la cuerda visualmente. Visualmente también yo puedo ver cómo el tendón de Aquiles en el lado sano se mantiene firme, pero acá en el lado afectado, miren cómo hace como un declive, un hiato. Y yo puedo también palpar y meter mi dedo ahí y puedo ver cómo se genera un espacio porque se produjo una ruptura y los cabos de los tendones se separan. Entonces, el signo del hiato para ruptura de tendón de Aquiles. Y si yo quiero evaluar funcionalmente si ese tendón de Aquiles, si hay una ruptura o no del tendón de Aquiles, ¿quién forma el tendón de Aquiles? El gastronemio o gemelo interno, externo y el sóleo. Estos tres estructuras musculares forman un solo tendón que se llama el tendón de Aquiles, que se inserta en la parte más posterior del calcáneo. Entonces, yo hago esta maniobra, se llama la maniobra de Thompson. El examinador lo que busca es con una mano comprimir la parte posterior del muslo. Este es un tobillo aparentemente sano porque miren cómo no está aumentando de volumen, se ve la cuerda del tendón. Entonces, si yo hago una compresión, perdón, miren cómo el pie se activa, el pie se flexiona. Es como un reflejo. Yo aprieto los músculos acá y el aparato flexor, o sea, el tendón de Aquiles, miren cómo me flexiona el pie. Eso es lo normal. Y en el lado afectado hago la misma maniobra y miren, no hay flexión plantar, el pie no se activa. ¿Ok? Les vuelvo a repetir. Esto es lo normal. Comprimo los muslos y la pantorrilla y miren cómo se genera una flexión plantar. Porque hay continuidad del tendón de Aquiles, del aparato flexor. En condiciones patológicas hago lo mismo y no hay flexión plantar. Y entonces digo, ¿y cómo corroboro todos estos exámenes? Los puedo corroborar con una ecografía. Con una ecografía, que es un método de exámenes de imágenes poco invasivo, más económico, más asequible, más rápido de tomar una resonancia, a una ecografía. Si se han dado cuenta, yo les he dicho, en lesiones ligamentarias de rodilla y tobillo, pedir siempre resonancia. Pero en este caso, si es un tendón de Aquiles, que es algo superficial, palpable, que está a la vista por debajo de la piel y por debajo de la grasa está el tendón. Entonces, una ecografía me es sumamente suficiente para corroborar mi diagnóstico clínico. Y normalmente la ruptura del tendón de Aquiles se produce en una zona, que es esta zona gris, que normalmente se encuentra a 4 o 5 centímetros de la inserción calcánea. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, acá viene la arteria tibial posterior, viene la arteria peronea, cada una da sus ramas de irrigación al músculo y al tendón de Aquiles, pero hay una zona donde tiene poca irrigación. Y donde hay poca irrigación, el tendón suele enfermarse, pueden haber microdesgarros o ante un evento traumático es más fácil que se rompa ese nivel. La reparación, normalmente cuando se produce una ruptura de tendón de Aquiles en un paciente adulto, el tratamiento es quirúrgico. Y existen dos formas de suturar o coser este tendón. Con técnicas percutáneas, sin hacer cortes o hacer solamente
cortes puntuales de menos de 1 centímetro en diferentes zonas. Por dentro vamos deslizando agujas especiales con sutura y en cada extremo del tendón y al final las amarramos, o técnicas abiertas, en donde tenemos que hacer una apertura, una visión más directa del tendón. Colocamos puntos de reparo a cada extremo, a cada cabo del tendón y al final terminámoslo uniéndolo, ¿no? Estas tendografías, como es un tendón potente, siempre después de reparar el tendón, tenemos que proteger esta reparación y terminamos colocándole al paciente una bota de yeso por 4 o 6 semanas y posteriormente a eso recién iniciamos la terapia física. Solamente para mencionar algo chiquito, el pie plano. El pie plano es una de las patologías más frecuentes. Muchos de ustedes pueden tener un pie plano de primer, segundo grado, de repente nunca se los diagnosticaron. Normalmente, la gran mayoría de los pies planos se llaman pies planos flexibles, que son asintomáticos, y por eso es que pasan desapercibidos hasta que el paciente llega a los 40, a los 50, y dependiendo si ha tenido un pie plano de segundo o tercer grado, empiezan a tener problemas como tendinitis, tendinopatías, dolores, ¿no? Entonces, ojo, el pie plano puede ser asintomático, pero mientras uno es aún joven. El pie plano puede diagnosticarse con este sistema de hacerlo parar en este sistema de espejos o hacerlo, pintar la huella del pie y hacerlo pararse sobre una hoja blanca. Existe el pie plano de primero, segundo, tercer grado, hasta cuarto grado. También existen pie cabos. Normalmente los pacientes que tienen genu valgo tienen pie plano y los pacientes que tienen genu varo puedan tener como asociación un pie cabo. Miren, este paciente, un niño, pie plano de cuarto grado. Miren cómo el pie se deforma, cómo esta prominencia interna. Miren cómo el paciente está parado en este sistema de espejos y prácticamente todo el ancho de la planta del pie está apoyada sobre este vidrio. O sea, este paciente apoya totalmente el pie. Esto es patológico, es un pie plano de cuarto grado. Y como es de cuarto grado y el paciente le genera dolor, el paciente es sometido a este tratamiento quirúrgico en que se coloca un tornillo especial que se coloca entre el astrágalo y el calcáneo, el cual sirve como un tope para hacer esto. Miren cómo el paciente inmediatamente en una cirugía pasa de tener un pie plano en que todo esto estaba apoyando a un pie prácticamente normal. Miren, incluso está con los parches de la aguja, de las suturas que han sido operadas hace menos de una semana. Y entonces, inmediatamente el paciente de esto, de un pie plano de cuarto grado, puede pasar a esto. ¿Ok? Y esto es lo último. Tenemos pacientes, niños, que lastimosamente nacen con este tipo de deformidades severas, que se llama el pie bot, o pie sambo, o pie equinovaro congénito. Miren cómo se tuerce a nivel del tobillo y del pie, como si las plantas del pie estuvieran mirando hacia el paciente. Pero menos mal, como estos pacientes nacen así, son neonatos, son pacientes que tienen mucho más flexibilidad que un adulto. Entonces, si son atendidos a tiempo, uno puede hacer unas correcciones progresivas colocándole botas de yeso a este paciente, haciéndole poco a poco ir corrigiendo esta deformidad, como son pies flexibles. Eso se llama la técnica de Ponseti, es un tratamiento ortopédico con yesos, y este paciente de repente ya ha tenido 5 o 6 cambios de yeso. Normalmente los yesos se colocan, cada yeso se coloca por 3 semanas, y puede llegar que después de 5 o 6 colocaciones de yeso, miren, el paciente ya prácticamente corrigió esta deformidad y pasa a tener un pie casi normal. ¿Me entiende? Eso es un tratamiento ortopédico en los pies equinovaro congénito que se llama la técnica de Ponseti. Listo, chicos, hasta acá es la clase. ¿Alguna duda, pregunta? Muchas de las preguntas pueden venir de acuerdo a lo que se ha conversado, no solamente lo que figura en las imágenes. Doctor, disculpe, ¿podría repetir? Usted mencionó, creo que el genu valgo tiene en pie plano, creo, y el varo, ¿cómo era esa parte? O sea, normalmente puede haber asociaciones que un paciente que tenga un pie plano, miren, se asocia con un genu valgo.
Es una asociación, no es una regla. No es que todo paciente que tiene pie plano tiene genu valgo. No es que todo genu valgo tenga pie plano. Puede haber esa asociación. Como les mostré acá en la foto, por ejemplo, en este caso sí. En este caso sí, la niña tiene un genu valgo y tiene un pie plano. ¿Me entienden? Entonces, pueden haber combinaciones de deformidades, de alteraciones que el ortopedista, el pediatra, tiene que ir diagnosticando para ser tratados en su momento. ¿Alguna pregunta, duda adicional? Doctor, una consulta. ¿En esa operación para el pie plano, el tornillito queda para siempre o cuando mejora ¿El el qué? paciente se le retira? ¿El qué? El tornillo que le ponen al paciente. Sí, ese tornillo normalmente es un tornillo que puede quedar permanentemente, no es que se retire. Ah, ya. Gracias, doctor. Puede sonar agresivo que están colocando un tornillo entre dos huesos, pero sí, eso se mantiene ahí y no genera dolor, más bien corrige la deformidad. Eso es lo que se conoce como la técnica de calcáneo stop. Eso es lo que se coloca para corregir la deformidad de los pies planos. ¿Alguna pregunta más? Vamos, chicos, despejen sus dudas, ¿ah? Después en el examen no hay opción. Listo, igual creo que ya ustedes van a tener algunas diapositivas, ya se envió, no sé si la están grabando las clases o ya alguna clase anterior ha sido grabada. Normalmente digo lo mismo, a veces digo aumento un poco más y las preguntas suelen venir más de lo que se habla, más de lo que dicen las láminas. Ok, chicos, creo que ya acabó la clase. Vayan a repasar un poco lo que es anatomía, ¿ok?